Economía y finanzas en 140 caracteres. Síguenos en Twitter, @salud, dinero y amor. Continuamos. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Regresamos del corte, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, siempre por el 88.9 de FM. Y tenemos a un invitado especial e importante el tema que nos va a platicar. Él es Francisco Orduña, vocero de AMSA, de Altos Hornos de México, una empresa que por muchos años ha sido una de las siderúrgicas más importantes pues del país y dentro de las más importantes a nivel mundial. Francisco, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Claudia, buenas noches, Romina, buenas noches, María Elena. Muchísimas gracias. gracias. Estar con ustedes. Gracias, Paco, por esta entrevista. Oye, Paco, Francisco, ¿por qué no comenzamos a platicar un poco de Altos Hornos de México? Hoy día, ¿cómo se encuentra esta empresa, pues obviamente de acero, de las más importantes en México? Orgánicamente estamos muy bien. En términos de mercado estamos igual que el resto de las siderúrgicas del mundo occidental, enfrentando una crisis derivada de sobreproducción a nivel mundial y de comercio desleal practicado básicamente por China, que tenía un excedente enorme, algo así como 300 millones de toneladas de acero de excedente al bajar su ritmo de crecimiento, y eso ha provocado un desorden mundial en términos del mercado del acero. Este año ha estado un poco mejor que el año anterior, que fue la cima de la crisis. Felizmente, tanto el gobierno mexicano como el de Estados Unidos, Canadá y Europa han impulsado medidas de control y eso ha ayudado un poco a limitar la crisis. Todavía se mantiene, pero no en los términos de gravedad que llegamos a tener, donde el precio del acero a nivel mundial cayó más del 50%, cerraron muchísimas siderúrgicas. Nosotros felizmente logramos superar esa situación en términos muy apretados, en términos financieros. Colocamos toda nuestra producción porque felizmente tenemos una alta calidad de los productos, nada más que la colocamos a precios muy deprimidos. Pero creemos que si la situación se mantiene como en este momento, va a empezar a mejorar. Ya China ha tomado medidas también porque ellos están solicitando a la Organización Mundial de Comercio que se les reconozca como economía de mercado, y hay una oposición general en el mundo occidental a que se les reconozca como tal. Entonces han tomado medidas internas, se están portando bien, digamos, de aquí hasta que salga esa resolución. Eso ha ayudado también a estabilizar un poco el mercado. Complejo el escenario siempre para la industria siderúrgica. Francisco Orduña, vocero de AMSA, pero cuéntanos, Paco, tú seguramente viviste la mañana en que el señor Alonso Ancira recibió la noticia de su abogado de que se levantaba después de más de una década la suspensión de pagos de AMSA. Por cierto, hay que comentarle al público, fue la última suspensión de pagos en el marco de la derogada ley de suspensión de pagos de la década de los 40. Cuéntanos cómo fue la mañana de Alonso Ancira cuando pudo levantar el teléfono y llamarle a sus banqueros y decirles: señores, vamos a pagar. Bueno, fue resultado de un largo proceso. La verdad que entrar en concurso mercantil o en suspensión de pagos no es difícil. El problema es salir. Fue un trabajo larguísimo de los abogados de ambas partes para construir el acuerdo que finalmente ese día fue aprobado en la Asamblea por los acreedores en forma unánime. No hubo nadie que se pusiera al acuerdo, que ya había sido muy trabajado, muy consensado con los principales, y felizmente ese día recibimos la noticia y para todos fue una gran alegría porque es volver a la normalidad, ¿no? En los últimos 15 años nosotros trabajamos bajo la suspensión de pagos con nuestros propios recursos, sin acceso al crédito, a ningún tipo de crédito, y en esas condiciones fuimos capaces de crecer
de fortalecer la empresa, de hacer nuevas instalaciones con alta tecnología, lo que nos permite hoy en día estar mucho más seguros de que vamos a tener éxito. Y eso hay que decirlo también, porque se fustiga mucho la antigua ley de suspensión de pagos, pero se cumplió cabalmente el objetivo de la ley, que era preservar una empresa, un conglomerado de empresas, que dan trabajo a 23.000 personas en forma directa, y ese es precisamente el objetivo de la ley, permitir un lapso en que las empresas que están en problemas, se puedan recuperar, y en este caso se cumplió totalmente. Francisco, estamos viviendo momentos de volatilidad también en el precio de los commodities, en los mercados financieros. ¿Qué podemos esperar de AMSA para los próximos meses? ¿Regresan a la bolsa por lo pronto? Bueno, en eso se está trabajando, es un proceso ulterior. Tenemos que terminar de ejecutar la sentencia de levantamiento de la suspensión de pagos. Hay pagos que hacer, hay acuerdos que firmar individualmente con algunos acreedores, se está en ese proceso y obviamente la aspiración es volver a la bolsa. Estamos con Francisco Orduña. Fíjense, vamos a darles un dato que es bien interesante, las siderúrgicas, el acero para México, porque bueno, pues obviamente se hacen ferrocarriles, aviones, industrias, edificios, el acero es clave y estratégico para el desarrollo económico del país, sin lugar a duda. Francisco, con esta visión que se tiene, la importancia que es el acero para México, ¿qué visualiza? ¿Qué se espera hacia adelante? Mira, nosotros en términos de aceros comerciales somos la mayor siderúrgica del país, tenemos la capacidad de surtir en tiempo y en calidad como cualquier siderúrgica del mundo, de las más avanzadas, pero nuestras aspiraciones son caminar hacia productos de valor agregado. Y a eso estamos enfocados. El proyecto Fénix nos dio la base para avanzar en ese camino. Hace 2 semanas se inauguró, por ejemplo, la planta de normalizado, que es un tratamiento del acero de alta tecnología que nos está permitiendo en este momento reemplazar importaciones que hacía, por ejemplo, la Secretaría de Marina. Estuvo con nosotros inaugurando la planta precisamente el secretario de Marina y ya se han construido 15 barcos en México con el acero producido por Altos Hornos de México. Son los primeros barcos que se construyen en México con nuestro acero y tienen en proyecto 30 barcos más con la producción que va a sacar esta planta de normalizado, que además permite producir, por ejemplo, carros de tanque de ferrocarril. En México se producen en este momento, no en México, en Monclova, en Coahuila, el 70% de los tanques de ferrocarril que circulan en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto va a facilitar a los productores de carros de ferrocarril sus procesos, porque van a tener el acero nacional al lado. También se producen torres eólicas, etcétera. El siguiente paso nuestro es entrar a la industria automotriz. La industria automotriz importa más del 85% del acero que consume, porque son aceros de alta especificación. Básicamente lo generan en Europa y en Asia, Japón, y nuestros pasos van encaminados hacia allá. Lo mismo que otras empresas, es el gran nicho de mercado que hay en este momento en México, y eso fortalecería mucho más la capacidad de desarrollo de la industria automotriz que tiene el país. Pues muchísimas gracias, Francisco Orduña, por acompañarnos, vocero de AMSA. Ya seguiremos platicando, aquí te esperamos en el estudio para platicar de esta industria por demás importante para todos los mexicanos, no solo por obviamente todo el desarrollo que se tiene del acero, sino también del esquema laboral y que bueno, pues obviamente le da empleo a muchas familias. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Pues gracias a ustedes, María Elena, Romina, Claudia, un gusto escucharte, Claudia, nuevamente. Y buenas noches. Siempre, buenas Paco. noches. De nada. Un abrazo. Igualmente. Mil gracias. Buen día, viaje. chao. Las voces que te Ya les mueven. platicábamos al inicio de esta emisión de lunes 11 de julio, que bueno, pues teníamos el tema de notarios, el tema de testamento. ¿Qué tan importante es para nosotros hacer un testamento?
¿A partir de cuándo? Y bueno, pues viene el mes del testamento. ¿Qué pasa con esto, Romina? Pues mira, todo el mundo dice y bien se dice que un testamento es un acto de amor. Y para platicar con eso, de este tema que es verdaderamente importante, tenemos a Armando Hostos, notario 20 del Distrito Federal, quien también integra la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios del Distrito Federal, ahora ya Ciudad de México. Notario, muchas gracias por acompañarnos. Hay muchos temas que debemos y tenemos que platicar con usted. Esto no nada más tiene que ver con el dinero, sino con la salud y sobre todo con la estabilidad con el familiar, amor, ¿no? con el amor también. ¿Por qué hay que hacer un testamento, notario? Mira, creo que en toda la República Mexicana realmente hay una poca cultura de hacer un testamento. Las estadísticas nos dicen que en el DF, ahora Ciudad de México, solamente el 20% de las personas tienen testamento. Wow. Es decir, hay un 80% de personas que fallecen y que al momento que falta, pues se crea un conflicto familiar, porque pues, están los hijos, está la esposa, no digamos si hay varias familias, están los parientes que pues tendrán que ponerse de acuerdo y tendrán que ir ante un juez para resolver ese conflicto. Se pensaría que a partir de que ya avanzada edad tengo que hacer un testamento. No es así. ¿A partir de qué edad se tiene que hacer un testamento o cuándo se tendría que hacer un testamento? Se puede hacer un testamento a partir de los 16 años. Ok. Y mira, también hay otra estadística muy curiosa. De 16 a 25 años, la gente generalmente no hace un testamento. Porque no tienen bienes. No tiene bienes, ¿para qué? ¿No? o jamás piensa en el día que pueda llegar a faltar, Sí. ¿no? Y las personas adultas, pues tienen ya una mayor idea de cómo transmitir esos bienes cuando falten, posiblemente ya tienen una familia, tienen hijos y quieren darles esa estabilidad. Y realmente, pues lo que busca este programa de septiembre, mes del testamento, que es a nivel nacional, es que todos se acerquen a su notario, el que esté más cerca de su casa, y que pueden hacer un testamento, ¿no? Y además a un precio reducido. Notario, más o menos, ¿cuánto cuesta? Digo, todavía falta mucho más, un poco más de un mes. El mes del testamento, uno, es a nivel nacional. ¿Y cuánto cuesta? Yo sé que varía de entidad estado a estado, el costo varía muchísimo, pero en promedio, ¿cuál es el rango del costo de un testamento? A nivel nacional, podemos decir que un testamento cuesta alrededor de los 4,000 pesos. Y en este mes del testamento, aquí en el DF, en la Ciudad de México, el costo va a ser de 1,500 pesos. Es decir, sí hay un descuento bastante grande. Claro, es más del 50%, ¿no? ¿Qué se tendría que considerar en ese testamento? Sé que también, por ejemplo, quienes tenemos hijos, hay algo, una parte de esto, incluso poner ahí a los hijos. Sí, el testamento no nada más es la disposición de los bienes, sino también hay otros puntos que hay que tocar. Los que tienen hijos pequeños, es decir, menores de edad, pueden nombrar también a un tutor. Es decir, ¿qué pasa si el señor y la señora faltan? Pues, ¿con quién se van a quedar esos hijos, no? O sea, ese es el nombramiento de un tutor. Inclusive también se puede reconocer obligaciones de dar alimentos. ¿A quiénes les das alimentos? No sé, hay personas que inclusive pues mantienen alguna tía, alguna mamá, hermanos. Bueno, es el momento también para reconocer esa situación, ¿no? Y de manera muy general, pues es disponer de tus bienes. Claro. ¿Cómo vamos a repartir esos bienes cuando ya no estés? Está el tema, por ejemplo, si nos explica un poquito, doctor, el tiempo de radio es como muy cruel, pero brevemente la albacea, siempre se designa una albacea, y yo la verdad es que ayer que estaba informándome sobre los testamentos, estaba viendo que hay gente que incluso deja videos y deja... Esto es válido. ¿Esto qué tan validez o puede es de película, tener? nada más, ¿no? Es de película y de telenovela. Me queda claro que no es válido, pero No. mucha gente toma el video hasta con celular, etcétera, etcétera. Esto no sirve pues para nada, ¿verdad? Nada. La única forma de hacer un testamento actualmente es ante notario. La única forma. ¿Sí? Ya antes había otro tipo de testamentos, pero en el Distrito Federal a partir del año 2012 ya no existen. La única manera es haciéndolo ante notario. Y todos esos videos, o hay gente que lo escribe en una hoja de papel o inclusive por duplicado, con testigos y de su puño y letra, y lo firma y le pone la huella. Nada de eso sirve. Okay. Lo único es acudir ante un notario
y no hay que llevar nada, no hay que llevar escrituras de casas, no hay que llevar un inventario de bienes, ni facturas, nada, simplemente ir ante un notario, identificarse con cualquier documento oficial y con él decirle cuáles son los bienes que tiene y cómo quiere que se repartan. Nada más rápidamente el albacea. Sí. Mira, el albacea es la persona que se encarga de administrar los bienes durante todo ese periodo que lleva el proceso sucesorio. Porque una vez que una persona fallece, los bienes no se transmiten o no se reparten de manera inmediata, hay que llevar un proceso. Okay. Ese proceso se puede llevar ante un juez o ante un notario. Ese proceso pues podrá durar posiblemente 6 meses, 1 año. El albacea es el que se encarga de cuidar esos bienes, administrar esos bienes y en su momento entregarlos a cada uno de los herederos o de los legatarios. Ya, pues sin lugar a duda un tema por demás importante que nos debe de competir a todos, no porque no somos eternos ni bueno, pues a mí nunca me va a pasar nada. Hay que mejor dejar todo asegurado y no dejárselo pues obviamente al gobierno o a ver qué pasa. Hay que asegurar pues lo que más queremos y es nuestra familia. Muchas gracias, notario, por acompañarnos esta noche en Salud, Dinero y Amor. Gracias, notario, y vamos a platicar de muchos otros temas más con usted. Estamos para servir. Gracias. Muchas Armando gracias. Hostos, notario del Distrito Federal, Notaría 20. Muchas Exactamente, gracias. Gracias a usted. Seguimos aquí. Salud, dinero y amor. Todo pasa por ahí. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.